Listo, buenos días una vez más. Entonces, vamos a empezar, como les indiqué el día de ayer, conociéndoles ahora a ustedes, ¿no? Porque muchos de ustedes normalmente trabajan con la cámara apagada, a veces incluso hasta con el micrófono apagado, a muchas personas ni siquiera se les ha escuchado, y por ello el día de ayer se hizo una actividad para que ustedes puedan presentarse a través de un avatar, como se les había indicado, a través de esas indicaciones de ese corto video muy sencillo, muy rápido, en el cual usted va a poder presentarse a sus compañeros y presentarse, ¿sí? Con alguna información como se les indicó, para que nosotros les conozcamos a través de su avatar en este caso. Entonces vamos a empezar en orden, por favor. El video recuerden que duraba unos 2 minutos. Usted que haya empleado unos 10 minutos tal vez en hacer este trabajo, no se iba a demorar más, ¿no? Vamos a ver quién es la primera persona que se lanza al ruedo, por favor, como comúnmente se dice. ¿Quién es el primero que nos quiere mostrar su trabajo con el avatar? Alza la manito, por favor. Master, Dígame. yo, por favor. Correcto, César, muy amable. Entonces le doy paso para que pueda usted compartir en este momento la pantalla. Ya está listo para que pueda compartirnos. Ya no se escucha, probablemente no le activó el audio. Le toca volver a compartir la pantalla. Sí, tiene que cerrarle la compartición, volver a compartir y en una esquinita dice compartir audio. Soy César Caluisa de la provincia de Cotopaxi, conocido por ser uno de los volcanes activos más altos del mundo y un destino turístico popular. Es un placer y un honor extenderles una cordial invitación para unirse. Estamos seguros de que esta experiencia será enriquecedora y memorable. Muy bien, correcto. Felicitaciones. Tenemos un muy excelente ejemplo del trabajo que se tenía que hacer. René, ¿no es cierto? ¿Usted fue la persona que nos indicó el trabajo? César, César. profe. A César, Sí, correcto. César, en este momento registro los datos porque después les cambio de nombre. César tiene un punto extra. No, yo creo que serían 2 puntos, uno por el audio y otro por el video. Tiene 2 puntos registrados en este momento, César. Muy bien. ¿Quién más desea, por favor, participar? Que levante su mano, por favor. René levantó la mano. Correcto, René. De igual manera puede compartir la pantalla, por favor. Mi nombre es René Chaluisa, soy de la ciudad de Latacunga. Les invito a visitar a todos a este hermoso cantón por su gastronomía, su cultura, su flora y fauna que nos rodea. Muy bien, René. Tarea cumplida de igual forma. Sumamos 2 puntos a su trabajo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Tenemos dos personas más, Joe, y tenemos también a Alex. ¿Quién de los dos sigue? A mí no se me cargaban las páginas, profe. No le entendí eso de agregarse, Joe, disculpe. Que a mí no me cargaba las páginas, digo que no le pude hacer. Ya no pudo realizar el trabajo. Bueno, quedaría pendiente para que en algún momento nos pueda mostrar el trabajo y trabajemos en este caso con Alex. ¿Qué me comenta Sí, mi Alex? estimado Magister, un gusto. Sí, yo lamentablemente tuve un corte de energía en la provincia de Pastaza. Ya. Llegó a Morona, Santiago, incluso hasta Napo. Entonces, la cuestión fue de que las antenas estuvieron sin internet y apenas en unos 2 días, que fue al día de ayer, ya se restablecieron eso y no he podido realizar. Apenas hoy tengo, pero baja la latencia de internet. Entonces, no lo he podido ingresar a las páginas. Muy bien. Bien, no hay inconveniente. Entonces, está comprendido el trabajo y la situación, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, quiero mostrarles el trabajo de otra estudiante que de igual manera el día de hoy no se pudo conectar en vista de que tenía algunas actividades, me dijo laborales, ¿no? Pero sin embargo me envió el trabajo, así que eso es lo que voy a compartir con ustedes. No se olvide, el trabajo consistía en
con una fotografía de ustedes, agregarle el audio grabado de pronto por ustedes, o si no, podrían hacer uso también del mismo programa para que genere el audio y complementar las dos, ¿no? Los dos ejemplos que hemos visto anteriores es un avatar creado prácticamente completamente digital, ¿sí? Y en el programita que habíamos visto, bueno, usted tenía la opción de poder hacer de cualquier manera, ¿no? Y en el programita que habíamos visto el día de ayer, en cambio, la fotografía de ustedes es la que y de esa manera podemos colocar voz e imagen a cualquier fotografía. Vamos a ver el trabajo de su compañera. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, estimado docente y compañeros. Tizaleo, tierrita linda de tesoros escondidos, tradición y turismo de gente amable y trabajadora. Celebran sus fiestas, Inga Paya con devoción a Santa Lucía. La dulzura de sus frutas fresa y mora, nos invitan a deleitarlas al caminar por el sendero del Puñalica, cobijadas de un buen poncho. Delicioso y crujiente el tradicional plato, papas con cuy. Te invito a sentir inolvidables emociones, visita Tizaleo. Mi nombre es Silvana Caiza, estudiante de la carrera de Comunicación Digital. Muy bien. Comentarios de ustedes, ¿qué les parece este ejemplo? Solo es audio, ¿no? No, el audio era la imagen. ¿Sí observaron que estaba moviéndose el rostro? Sí, sí, está muy bien detallado para que también la inteligencia artificial realice el trabajo muy adecuadamente y pues eso es lo bueno de la inteligencia. Yo tengo un avatar, pero es solamente creado por un programa, pero no tiene ¿cómo le explico? No tiene para grabar, bueno, graba, pero no son con personas, sino son con animales, pero habla al estilo del micrófono cuando yo lo tengo encendido. Ya al momento de decir que va haciendo movimientos de inmediato. Exactamente, Introduce. va redactando o diciendo todo lo que yo hablo por el micrófono y pues así funciona. Se llama Animaze. Entonces, Ujú. bueno, es un programa muy entretenido para personas que, bueno, quieren extenderse en el ámbito de interactuar por streaming mediante las plataformas de Facebook, Twitter o en algunas, por ejemplo, que es más famosa por la plataforma de Twitch, que son para los gamers. Entonces, ese es uno, Sí, pero de correcto. ahí es muy práctico lo que está realizando. Y lo voy a intentar, la verdad, no carga por la latencia, se vuelve, parece que es muy pesada, no tengo idea, mi computadora está muy lenta, no sé, pero creo que se tarda bastante en cargar. Ya, muy bien. Bueno, este era el ejemplo y como usted dice, prácticamente es como un skin, ¿no? Es como una pantalla que reproduce el video de la persona. La idea de estos avatares es que ustedes le puedan hacer uso de estos elementos. Por ejemplo, si usted de repente necesita, digamos, hacer un reportaje, incluso, digamos, de periodístico a través de un video y tiene mucho problema para usted estar frente a una cámara, para grabar su audio, simplemente toma la mejor fotografía que usted tenga, como hemos visto en el ejemplo, y en este momento la inteligencia artificial empata el movimiento, el audio y le da video, le da animación a la fotografía. Y hemos superado ya ese problemita, ¿no? Bueno, entonces este es otro ejemplo de lo que se puede hacer en la inteligencia artificial. Aquí veo un mensaje, ayudará con la app, necesito Twitch y mis streams. Dice, bien, bueno, no sé para quién sea el mensaje. Es para Supongo mí. que es para Alex, que estuvo conversando justamente acerca de estos dos aplicaciones. Vamos a continuar entonces para la clase del día de hoy. Vamos a ver un poquito de los temas que nos competen y también vamos a agregar otra herramienta, otra función para lo que es la inteligencia artificial. El día de ayer ustedes habían realizado ya en vivo, en directo, esta práctica de lo que es la app de Google, documentos, hojas de cálculo y presentaciones, y se ganaron puntos los que lograron hacer este trabajo en el tiempo requerido, ¿no? Ahora tenemos que seguir avanzando. Vamos a la unidad número 5, que es formularios en Google. Estos formularios en Google nos permiten a nosotros crear un banco de preguntas para que podamos interactuar con las personas que nosotros necesitamos recabar información. Este formulario de Google nos permite realizar trabajos de investigación con el afán de poder realizar, por ejemplo, una tesis, una monografía, un estudio de mercado. Ahora que estamos en las elecciones, en las votaciones, es probable que alguien se le haya acercado a preguntar y que le haya dicho, ¿no? Le había preguntado si hoy fueran las elecciones, ¿por qué candidato votara usted en este momento?
Esa respuesta que usted genera lo podemos nosotros registrar a través de un computador, un dispositivo móvil, y de inmediato registramos todos los datos. Entonces, eso es lo que vamos a ver rápidamente, formularios a través de Google, y luego pasamos a otra herramientita de IA. Bueno, los objetivos están planteados ahí, tengan la amabilidad. Bueno, están intercambiando un poquito de información en el chat. Está muy bien que se relacione de esta manera, ¿no? Vamos a pedirle de manera muy comedida, por favor, a Joe, por favor, que nos ayude leyendo cuáles serían los objetivos de esta unidad. Listo. Objetivos específicos de la unidad. Crear formularios en Me parece línea que Joe ya se nos para... distrajo. ¿No se me ¿Sí me escucha? escucha, Joe? ¿Sí? Sí, sí, sí le escucho. A ver, objetivos No, no específicos le escucho del... nada, Joe. es- René Echa Luisa, tal vez si nos puede ayudar con el Sí, le audio. No sé escuchamos, qué pasó, si Magister es mi Joe. dispositivo. ¿Sí se me escucha? Sí, Ahí le sí, le escucho. escuchamos, Joe. Ah, Ah, ok. Sí, profe. Objetivos específicos de la unidad. Crear formularios en línea para receptar información mediante la aplicación de encuestas. Recopilar la información, interpretar los resultados tabulados. Utilizar las tablas y gráficos generados en formularios en otras aplicaciones. Muy amable. Gracias, Joe. Entonces aquí tenemos la temática de lo que se va a tratar en este tema de formularios, ¿no? Lo que vamos a cubrir. Tres temas muy importantes: crear formularios, recopilar información y luego graficar. Es algo que normalmente nosotros lo hacemos en el Excel, pero teniendo la oportunidad de utilizar Google, hacemos esta creación de formularios de una manera muy rápida, muy sencilla. Estoy en la pantalla de Google, entonces vamos a utilizar, en este caso yo tengo directo ya el acceso a formularios. Si de pronto usted en su primera pantalla no logra encontrar formularios, es porque probablemente todavía no lo ha activado. Y también podemos moverle, ¿no? Podemos mover cualquiera de estos elementos, aparte más arriba, más abajo, donde usted quiera. Sí, simplemente arrastramos y soltamos, pero en caso de que no logre observarlo, nos vamos hasta el final. Vamos a elegir más de Google y en el final de la pantalla vamos a ver todos los iconos y todas las aplicaciones relacionadas a esta herramienta. Y por aquí tenemos, mire, formularios, ¿sí? Cuando usted empiece a utilizarlo con frecuencia, aparecerá después ya este formulario directamente en la parte delantera, ¿no? Bien, y entonces aquí nos da una pequeña introducción. ¿Cómo podemos obtener información rápidamente de Google? ¿No? Dice, crea y comparte fácilmente formularios en línea y usar Forms desde Word o simplemente ir a Forms. En este caso vamos a irnos a Forms de manera directa, ¿no? Bien, entonces, como siempre, aquí tenemos algunas plantillas y también tenemos algunos formularios en mi caso que los he creado y que están disponibles para poder compartirlos con las personas que se requieran. Vamos a empezar con un formulario en blanco. Con este formulario en blanco, miren, nos dice en primer lugar que le coloque un título, ¿sí? Un nombre al formulario. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle de las votaciones, ¿no? Vamos a ponerle elecciones 2023. Nada más, ¿no? Elecciones 2023. Descripción del formulario. Aquí en la descripción se recomienda que usted coloque un pequeño saludo. Aparte de eso, se identifique, es decir, que sepa las personas que están leyendo este formulario, quién es la persona que está detrás de este formulario, cuál es el objetivo del mismo, recabar información, y sobre todo cuál es la finalidad. Es decir, ¿para qué va a ser utilizado esta información? Si usted no le entrega esta información completa, es muy posible que las personas no vayan a quererle colaborar, ¿no? A menos que sean amigos cercanos, pero si usted envía, digamos, quiero investigar esto, por ejemplo, en un shopping, ¿sí? Coloco un código, un QR para que escaneen y las personas que se conecten quieran ayudarme a contestar esta encuesta. Si usted no escribe de manera clara estos datos, simplemente no van a querer colaborar porque primero nos saluda, y esto es lo lógico que tiene que saludar. Tiene que saber quién es la persona que se encuentra o a qué institución está representando, cuál es el objetivo de recabar esta información y qué van a hacer con esos datos. Lo que siempre se recomienda, si es una encuesta, usted tiene que hacerla de manera anónima para que las personas puedan contestar con fluidez y no se sientan comprometidos por las respuestas que están dando, ¿no? Para ello, mire, aquí tengo el texto escrito y aquí en la parte inferior
superior tengo una pequeña barra de herramientas de formato que me van a permitir a mí mejorar la presentación del mismo, ¿no? En la parte inferior podemos ver, mire, aquí tenemos la negrita, la cursiva, el subrayado. Es cuestión de marcar y hacerlo como que estuviéramos en Word, ¿no? No hay mayor misterio en esta situación, simplemente podemos irle mejorando el texto, ¿no? Vamos a subrayarle en este caso, podemos insertar enlaces, si alguien hace clic aquí se va a ir a otra página, aunque no sería recomendado eso en el caso de un formulario para que nos abandonen del espacio. Y mire, podemos irle agregando algunos efectos al texto, ¿no? Aquí tenemos negrita, cursiva y subrayado. Bien, vamos a la parte medular de este ejercicio. ¿Cómo generamos nosotros nuestros formularios a través de las preguntas a través de este formulario? En primer lugar tenemos aquí, mire, preguntas sin título. Hacemos un clic aquí y usted puede agregar aquí el nombre de las preguntas que usted va a desarrollar. Por ejemplo, le voy a colocar, seleccione el rango de su edad. 2 puntos, ¿ya? Seleccione el rango de su edad y yo puedo aquí darle algunas opciones. La opción 1 le voy a poner, por ejemplo, sabemos que de 16 años en adelante ya pueden votar. De 16 a 18 le voy a poner aquí un rango. Vamos a poner de 18 a 30, por ejemplo. No, 30 sería mucho, a 25. El otro rango vamos a ponerle desde 25 hasta los 35. El siguiente rango vamos a ponerle desde 40 hasta 60. 65 de una vez y 65 en adelante. Estas son las opciones que yo le voy a dar para que elija la persona que va a crear este formulario. Para ver lo que estoy desarrollando en este momento y cómo lo observaría directamente, el usuario, vamos a hacer clic en lo siguiente. Alex, dígame, le escucho, por favor. Magister, me salió una urgencia. ¿Me podría disculpar? Y tal vez pueda llegar breve, pero es que como estoy en un medio de comunicación, nos salió una nota un poquito aquí en la provincia de Pastaza y no tienen a nadie. Y soy el único que está libre. Entonces, no sé si me podría disculpar la Claro que clase, sí. me puede auxiliar. Sí, sí, siga, Alex, no se Ya, preocupe, siga, no se muchas gracias, preocupe. Que le vaya Magister. muy bien. Bien, continuamos entonces. Vamos a revisar en este momento entonces cómo el usuario va a observar este formulario. El usuario simplemente lo podemos mirar en esta vista previa, tal como el usuario va a observar el formulario. Entonces hacemos un clic aquí en vista previa y mire, voy viendo a la vez, voy creando el formulario, se acaba de habilitar una nueva pestaña. Si usted observa en la parte superior, tengo una nueva pestaña. En la primera es donde yo estoy creando el formulario y en la segunda pestaña, en cambio, es la que se está mostrando la vista previa de la misma, ¿no? Entonces, mire, aquí me dice elecciones 2023, estoy tal cual como yo lo escribí, subrayado, cursiva. Aquí me dice que hasta acá se va a ir este correo electrónico, es el que va a recibir la información. Y aquí seleccione el rango de su edad. Ahora simplemente tenemos que hacer clic en una de ellas y quedará registrado, ¿no? Quedará registrado el rango de la edad de la persona que nos está proporcionando esa información. Si yo estoy de acuerdo, simplemente hago clic en enviar y ya quedará registrada la respuesta. Pero en este caso, como estoy haciendo una vista previa, no me conviene empezar a enviar información en este momento. Eso lo podría hacer ya cuando esté el formulario completo para tener una visión total del mismo, ¿no? Cierro la vista previa, regreso ya al formulario, ¿no? Y para continuar antes, no se olvide, vamos a grabarle. En la parte superior tenemos aquí, dice formulario sin título. No se olvide grabar permanentemente todos sus trabajos, porque qué tal si después no salimos de la aplicación, como no le puse un nombre, va a ser difícil de encontrarle. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, elecciones 2023. Y el mismo título le voy a colocar ahí, elecciones 2023, y se guarda automáticamente los cambios que estoy realizando, ¿no? Pero aquí ya en esta primera pregunta vamos a hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Por ejemplo, en la vista previa, si usted se dio cuenta, el usuario solo puede seleccionar un rango, uno solo a la vez, ¿sí? ¿Qué sucede si el usuario puede seleccionar 2 o más respuestas a la vez? Entonces vamos a ver otra pregunta. Planteemos otra pregunta. Aquí en la parte inferior nosotros podemos, ¿no? Por ejemplo, duplicar la pregunta. Sí, si me sirve esto como una plantilla, puedo duplicarle. Si veo que esta pregunta está mal elaborada, le elimino directamente. Y aquí tengo la opción de elegir si esta pregunta tiene que ser registrada de manera obligatoria o no obligatoria. Si yo le registro de manera obligatoria,
pregunta no puede ser omitida y no le permite mirar los resultados finales hasta que no se haya completado. Pero si yo le desactivo a obligatorio, significa que la persona encuestada puede saltarse esta pregunta si no quiere contestar y continuar con la encuesta, ¿no? Usualmente para que una encuesta sea tomada en cuenta de manera formal, digamos, sí usted tiene que activarle de manera obligatoria, porque de lo contrario, si usted tiene, digamos, 100 encuestados, de los 100 encuestados, unos contestaron 70 preguntas, otros contestaron 80 preguntas, otros contestaron 100, no va a poder usted tabular los resultados. Entonces, sí se necesita que en encuestas siempre esté activado este botón de obligatorio, a menos que usted crea conveniente que esa pregunta no es trascendente. Voy a duplicar en este caso la pregunta, ¿no? Y mire, ya tengo dos. Voy a ir enumerando para saber en qué número de pregunta me encuentro, ¿no? La primera es selecciona el rango de su edad y la segunda va a ser, en cambio, la pregunta número 2. Le voy a poner ahora seleccione, por ejemplo, si votará, vamos a ponerle, por nuevos candidatos, coma, anteriores o las dos opciones. Muy bien. Entonces, ahora le digo, si va a votar por nuevos candidatos, lógicamente voy a reemplazar el texto. Ahora ya no es 16, 18. Ahora voy a ponerle aquí nuevos candidatos. La otra opción me dice candidatos anteriores, es decir, candidatos a reelección. A reelección. En el caso de aquí voy a ponerle de las dos opciones. Es decir, que va a votar por nuevos y los anteriores, o puede ser que diga, no voy a votar por ninguno de ellos, ¿sí? Ninguno. Ningún candidato le parece apto para esta nueva elección, ¿ya? Y esta de 65 en adelante nos está sobrando. Entonces simplemente borramos el ítem que nos está sobrando y quedaría mi pregunta con estas 4 opciones de respuesta. Me voy a la vista previa. Sí, esto me ayuda bastante para saber cómo va quedando mi formulario. Mire, dice 2. Seleccione si votará por nuevos candidatos anteriores o las dos opciones. Entonces, si dice nuevos candidatos, está elegido aquí. Candidatos a reelección por acá. Dos opciones o ninguno, mire, pero solo puedo elegir una de ellas, ¿sí? Solo puedo elegir una de ellas. La idea es que el usuario seleccione más de dos respuestas a la vez. Entonces, ya no le voy a colocar aquí las dos opciones, ¿sí? Le voy a dejar que seleccione nuevos candidatos, candidatos a reelección o ninguno, o active varias casilleros a la vez. Para ello voy a cambiar aquí en esta sección donde me indica que es varias opciones. Aquí es donde voy a seleccionar varias opciones, ¿sí? Entonces vamos a elegir otro tipo de pregunta. En este caso, la opción que estaba seleccionada es este círculo. A este círculo se le llama botón de radio. Es el que usted vino por defecto en la primera pregunta. Ahora vamos a elegir el que dice casillas. El de pregunta de tipo casillas es el que va a permitir a mí activar varias respuestas a la vez. Y mire, ya cambió. Antes eran círculos, ahora son cuadros. Hago una nueva vista previa y en esta ocasión me voy a la pregunta número 2. Y si elijo nuevos candidatos, mire, ya está hecho un clic. Si elijo candidatos a reelección también, mire, otro clic. Pero si quiero seleccionar ninguno, simplemente debería seleccionar ninguno, ¿no? Y en ese momento puedo elegir varias respuestas a la vez. Como usted se da cuenta, aquí tiene que estar bien planteadas las preguntas para que no haya una contradicción, porque no podría marcar las 3 preguntas a la vez y a la vez también que quede marcada la respuesta de ninguno, porque habría una contradicción total, ¿no? Entonces yo debo pensar muy bien las opciones de respuesta que voy a colocar aquí para que una respuesta no se contraponga con otra. Entonces vamos a suponer que le entrevisto a una persona y dice, voy a votar por candidatos nuevos y también por candidatos a reelección. Ahí está ya la elección de esa persona. ¿Sí? Bastante sencillo, muy fácil lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, usualmente estas preguntas, por ejemplo, los botones de radio, la primera opción, nos permiten a crear nosotros preguntas de verdadero o falso, porque la respuesta que usted vaya a dar es o es verdadero o es falso, no puede haber ninguna de otra opción, ¿no? Vamos a generar una pregunta más. Me voy a la pregunta número 2. Y aquí usted puede haber observado que nos está acompañando todo el tiempo esta barra de herramientas flotante, ¿sí? Esta barra de herramientas flotante me permiten hacer algunas actividades como, por ejemplo, mire, el primero me dice añadir pregunta. Es decir, no quiero copiar la anterior que me sirva como pantalla, sino quiero una nueva pregunta.
¿Ya? Y aquí tengo, mire, nuevamente la pregunta con el primer casillero seleccionado, ¿no? Ahora le voy a decir, seleccione verdadero o falso. Punto. Y la pregunta es, ¿usted cree que las propuestas de gobierno son las más adecuadas, por ejemplo? ¿Ya? Punto. Entonces la opción número 1 lógicamente va a ser verdadero. Y la otra, en cambio, va a ser directamente falsa. Aquí me da una sugerencia, mire, me dice falso, incluso para no tener que estar escribiendo, cómo me ayuda la computadora rápidamente. De esa manera, voy otra vez a la vista previa. Vamos a la pregunta número 3. Mire, seleccione o verdadero o falso. Pero mire, estoy seleccionando las dos a la vez. Habíamos dicho que no podemos nosotros seleccionar este tipo de respuesta. Entonces aquí cambiamos en lugar de casillas a este de varias opciones, a este botón de radio, porque aquí me permite seleccionar solo una respuesta a la vez, o verdadero o falso. No hay ninguna otra alternativa. ¿Sí? No existe la herramienta ninguno, como la opción ninguno como antes, porque no puede darse, en este caso, es verdadero o falso, ¿no? Y así podemos seguir creando más preguntas. Vamos a observar entonces. A ver, no se guardan los cambios. Digo que salir. Muy bien. A ver, aquí estábamos numerando las preguntas. Esta va a ser la pregunta número 3 y apliquémosle negrita a sí mismo a este texto. Vamos a una pregunta número 4. Una pregunta 4, por ejemplo, generamos aquí una nueva pregunta. La pregunta número 4 va a ser una pregunta de una respuesta corta. Por ejemplo, voy a decirle, escriba, ahora sí le voy a pedir, escriba la ciudad, no, mucho sería la ciudad, la provincia a la que pertenece. Podría ponerle un listado similar a los anteriores para que solo seleccione, ¿no es cierto? Pero serían muchas provincias, ¿sí? Si le colocamos ciudades sería mucho más grande. Entonces vamos a simplemente permitirle al usuario que escriba la provincia a la que pertenece. Y ahora, mire, tengo esta opción de respuesta corta, la primera opción que tenemos aquí. Y en respuesta corta les vamos a indicar que aparecerá un pequeño casillero en donde tiene que escribir justamente el encuestado esta información. Me voy a la cuarta pregunta. Escriba la provincia a la que pertenece y aquí va a escribir el texto. El usuario, miren, no se puede divisar todo el texto porque se supone que máximo escribirá 1, 2, 3 palabras, más que suficiente. Voy a ponerle aquí Chimborazo. Y de esa manera ya se registra la respuesta. El pequeño detalle con esta situación es que cuando permitimos que el usuario escriba las respuestas, si el usuario escribe Chimborazo con S, ¿sí? De esa falta ortográfica va a quedar registrado y luego en la tabulación va a haber dificultades porque Chimborazo con S no existe y le va a marcar como una nueva provincia, mientras que Chimborazo con Z al sí existir le va a registrar y habrían dos provincias de Chimborazo, una con Z y una con S. Ese es el riesgo que se corre cuando permitimos que el usuario escriba alguna palabra. Pero si nosotros queremos pedirle aquí que ingrese algún texto, que escriba alguna información que no es tan relevante, digamos, podemos hacerlo aquí para que él digite la información. ¿Bien? Vamos a la siguiente. Ahora vamos a suponer, necesito una quinta pregunta. Me voy nuevamente a añadir pregunta. La respuesta número 5 le voy a decir, evalúe a uno de sus posibles candidatos. ¿Ya? Evalúe a uno de sus posibles candidatos. Entonces, ¿qué es lo que pretendo aquí con esta pregunta? Que el usuario diga, mi candidato es bueno, es malo, a uno de los candidatos, pongámosle aquí, de los candidatos. Para que diga este candidato sí me convence, este candidato no me convence, es decir, vamos a pedirle que nos escriba un texto. Si usted se da cuenta, a medida de las palabras que yo voy escribiendo, automáticamente el formulario me va sugiriendo algunos tipos de preguntas que puedo aplicar. Mire, aquí me sugiere que para evaluar aplique una escala de tiempo. Sí, ya vamos a ver más adelante qué es eso. No nos adelantemos un poquito, pero mire cómo interactúa con usted el formulario y le va sugiriendo cosas. En este caso yo quiero un párrafo. ¿Ya? Y en el párrafo, el texto, mire, es una respuesta larga, me dice aquí, vamos a una vista previa. Podemos observar entonces que en la quinta pregunta dice, evalúa uno de los candidatos,
clic aquí y puedo escribir un texto un poco más extenso que lo que tenía antes y se puede visualizar la información, ¿sí? Ahora sí puedo ver los textos, ¿no? Entonces aquí puede escribir todo lo que quiera el encuestado. El detalle es que de estas dos últimas preguntas, como son preguntas abiertas, es decir, que el usuario puede escribir lo que quiera, se hace más difícil la tabulación. Y yo no voy a poder tabular, es decir, contar los resultados de manera inmediata, porque necesito primero leer la información, registrar en otra tabla externa de manera manual y de ahí recién presentar los resultados. Esto nos va a causar dificultades cuando colocamos preguntas abiertas, ¿sí? Para tabulación de resultados. Pero si usted quiere simplemente una opinión para que le haga una retroalimentación, de pronto para que califique su propio formulario, lo podría hacer, porque esa pregunta ya no entraría a tabulación, ¿sí? Pero si necesito extraer información de allá, una pregunta abierta, como en este caso de la 4 y de la 5, no son muy recomendables. Lo recomendable es que el usuario seleccione respuestas de las que yo le he planteado y en base a eso se hace una tabulación mucho más rápida. Vamos a una nueva pregunta, por favor. Siéntanse con toda la libertad de encender su micrófono y de preguntarme en caso de que sea necesario para poder hacer alguna explicación. Vamos a la pregunta 6. En la pregunta 6 vamos a ver qué tipo de elemento me corresponde. Desplegable, ¿sí? En la pregunta número 6 vamos a poner una pregunta desplegable. Es decir, vamos a ver, 6. Voy a ponerle, seleccione la ciudad, por ejemplo, en la que se encuentra. ¿Ya? Vamos a colocar esta pregunta. Vamos a suponer que usted, por ejemplo, va a hacer la encuesta solamente en una provincia, ¿sí? Por lo tanto, las ciudades, si son una provincia grande o pequeña, es posible que se vayan a reducir, ¿no? O no le pongo la ciudad, vamos a ponerle la parroquia, todavía más cerrada las opciones, ¿no? Y sabemos que no existen tantas parroquias en una ciudad, ¿sí? Por ejemplo, aquí en mi ciudad tenemos 5 parroquias rurales y otras 6 parroquias urbanas. Entonces yo podría colocarle aquí simplemente la parroquia urbana porque voy a estar dentro de la ciudad. Lizarzaburu es una de ellas. Otra se llama Veloz. Tengo otra que se llama Maldonado. Una que se llama Velasco. Y la otra se llama Yaruquíes. ¿Ya? En este caso están solamente las parroquias urbanas, nada más, ¿no? Vamos a otra vista previa una vez más, ¿ya? Y aquí la pregunta era de despliegue, no era botón de radio, entonces vamos a cambiarle aquí a desplegable. Desplegable, todas estas opciones van a aparecer en un mismo casillero y yo voy a poder simplemente seleccionar de la lista la que considere que es la respuesta correcta, ¿no? Ahí parroquia me falta una tilde. Bueno, Izarzaburu elijo Maldonado y ya queda registrada la respuesta. O si cambio de opinión Velasco y ya queda registrada la respuesta, ¿no? Entonces, mire, aquí yo con esta vista previa, puedo ir incluso corrigiendo, ¿no? Las faltas ortográficas que estoy colocando en cada una de ellas. Bien, entonces mire, esta es de la lista desplegable que tenemos, por ejemplo, en estas opciones de pregunta. Vamos con una más, por ejemplo, tengo en este caso la que me dice escala lineal, la que me estaba dando como opción de respuesta el Google en una pregunta anterior. Vamos a elegir la de escala lineal y ahora vamos a escribir. La campaña actual es realizada con, digamos, honestidad, ¿ya? Y vamos a ponerle las escalas de 1 a 5. En 1 vamos a ponerle, por ejemplo, con la calificación más baja. La campaña actual es realizada con honestidad, muy baja honestidad. Vamos a ponerle muy mala, baja honestidad. Honestidad. La otra vamos a ponerle con moderada. Ah, y la número 5 sería en cambio con muy alta honestidad. Vamos a ponerle máxima honestidad. ¿Ya?
Estas son las dos opciones. 1 es la más baja y 5 viene a ser la más alta, ¿no? Honestidad. Bien, vamos a la vista previa. Esta pregunta se muestra, perdón, de esta manera. Sí, 1, muy baja honestidad. 5, máxima sería alta, máxima alta honestidad sería máxima honestidad, ¿no? O si no, puedo irle colocando un punto intermedio. Sí, más o menos honestidad, si está bastante honesto, muy poco honesto o muy baja honestidad. Mire la opción de la vista previa, ¿no? Aquí me doy cuenta de que estoy redundando. Eso lo puedo corregir antes de enviar justamente a las personas que van a contestar estas encuestas. Entonces, mire, aquí tenemos realmente la forma en la que podemos ir colocando una escala de calificación a cada uno de las personas que están haciendo campaña en este momento. Vamos a colocarle negrita y vamos con una pregunta número 8. La pregunta número 8 va a ser la siguiente. Me dice ahora una cuadrícula de varias opciones, ¿sí? Una cuadrícula va a aparecer una matriz y de esa matriz yo voy a poder elegir algunas opciones, ¿no? Vamos a poner la pregunta número 8. Por ejemplo, ¿ha leído el plan de gobierno de las siguientes listas? ¿Ya? Entonces vamos a ponerle, no estoy al tanto de las listas, vamos a ponerle aquí cuadrícula y en la fila, es decir, en la información que va a ir de manera horizontal, voy a poner los nombres de las listas, ¿no? Voy a ponerle lista 1, lista 2, lista 3, no, como le digo, no estoy al tanto ahorita de lista 2, de los números de las listas, lista 3, vamos a ponerle solamente hasta 3. Control V, lista 4, ¿ya? Entonces vamos a ver. Esto es lo que va a aparecer en la parte horizontal. En la parte vertical, en la parte superior, voy a decirle que si he leído los siguientes temas. Por ejemplo, plan de gobierno en cuanto tiene que ver a seguridad. Plan de gobierno en cuanto tiene que ver a la parte económica. Plan de gobierno con relación a educación. También con lo que es a lo que la ecología. Y pongámosle una más, plan de gobierno con relación al plano internacional. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dice, ha leído el plan de gobierno de las siguientes listas. Vamos a ver la vista previa. Estamos en la pregunta número 8. Y miren, en la parte horizontal tenemos los nombres de las listas y vamos a irle marcando. Vamos a suponer que la lista número 1, usted ha leído todos los planes de gobierno. Vamos a suponer que ocurrió eso. A ver, disculpe, se me movió el micrófono, yo dale hablando. Vamos a suponer que usted leyó de estas 4 listas todos los planes de gobierno y se dio cuenta que en la lista número 1 sí habla de seguridad. La lista número 2 sí habla de plan económico, ¿sí? Y habla también de educación. Puede darse cuenta que aquí solo podemos seleccionar uno a la vez, ¿sí? Entonces usted puede seleccionar el elemento, el ítem que solamente quiera usted de todas estas opciones. De cada lista solo va a poder marcar una sola de ellas. Entonces yo podría reformular aquí mi pregunta. Le voy a decir, ¿ha leído el plan de gobierno de las listas, coma? ¿Qué plan considera el más realizable? Realizable. 2 puntos. De las listas, ahí sería, ¿qué plan considera el más realizable? Entonces, ahora sí, yo voy a decir, a ver, de la lista número 1, yo considero que el más realizable es el de educación. De la lista número 2, el más realizable es a nivel internacional. De la lista 3 es el de seguridad y el de la lista 4 también es de seguridad. Y con eso puede darse cuenta que, por ejemplo, aquí nadie está hablando de datos reales acerca del plan económico, cómo reactivar al país, o nadie hace referencia a planes reales en la parte ecológica, ¿sí? Pero solo podemos seleccionar una sola respuesta a la vez. Ahora, necesitamos que se marquen varias respuestas a la vez para tomar la idea de la pregunta anterior. Entonces, como ya tengo aquí los ítems, voy a duplicar esta pregunta. Y ahora le voy a cambiar, ya no quiero que sea cuadrícula de varias opciones, sino quiero una casilla.
Ahora quiero casillas que aparezcan aquí. Y por lo tanto cambio ahora nuevamente la pregunta. ¿Ha leído el plan de gobierno de las listas? ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí sería. De las listas. Y vamos a hacer una vista previa. Y en esta vista previa, mire, ya tengo la pregunta número 9, sería, diré cambiar, ya cambió, antes tenía los botones de radio, ahora tengo los casilleros y esto me permite elegir varias opciones, ¿no? Entonces, la lista 1, digo, tiene plan de seguridad, tiene plan de educación y nada más, no habla de lo económico ni de todo lo demás. En la lista número 2 solo habla del plan económico y de la actividad internacional. La lista número 3 habla de seguridad, de economía, de educación, de ecología y de lo que va a ser a nivel internacional. Y la lista número 4 apenas dijo algo de seguridad y no menciona absolutamente nada. Mire cómo nosotros podemos ir marcando las respuestas de manera variada. Con casilleros, con estos cuadros, puedo elegir más de una respuesta. Con estos botones de radio, puedo solo elegir una respuesta a la vez. ¿Sí? Todas las herramientas son útiles para poder recabar información de manera un poquito más precisa. Miren, hemos duplicado las preguntas. Vamos a una pregunta. A ver, cambiemos. Esta sería la pregunta número 9. Y también tendríamos que ponerle negrita. Vamos a la pregunta número 10. Las otras, las últimas ya son más sencillas, muy fáciles de comprender, de entender. Vamos a la pregunta número 10. En la pregunta número 10, ¿dónde está? Se me coló aquí entre la 8 y la 9, no hay problema, ¿sí? Mire, le mandé a generar nueva pregunta y se colocó aquí entre la mitad. Si tengo ese error, le mando a borrar esta pregunta que le estaba insertando, le elimino, no ha pasado absolutamente nada, hago un clic en la pregunta número 9, genero una nueva pregunta y ya se colocó en la parte inferior, ¿sí? La pregunta número 10. La pregunta número 10 me corresponde ahora trabajar, mire, con fecha y hora. Es más, muy sencillito, ¿no? Simplemente registrar la fecha y la hora de un dato que usted esté colocando en ese instante. Voy a colocar, por ejemplo, seleccione su fecha de nacimiento. O indique o ingrese su fecha de nacimiento. Para tener un dato mucho más preciso, ¿sí? De la persona a la que estoy encuestando. ¿Sí? Seleccione o escriba su fecha de nacimiento. Y mire, yo no seleccioné fecha, ya me seleccionó automáticamente la fecha. Vamos a la vista previa. Me voy a la última pregunta. Seleccione su fecha de nacimiento. En este caso, mire, yo puedo seleccionar haciendo clic aquí en este pequeño calendario y puedo navegar entre cada uno de los años, de los meses, ¿sí? Para ir seleccionando la fecha de nacimiento de una persona determinada. Vamos a poner 2011 en agosto 27, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está, mire, 2011. O si no, podría también ingresar la información. El 1 de enero de 1945, por ejemplo. Mire, puedo agregar la información de manera manual. Cualquiera de las dos es válida en este caso. Y como ya entenderán, la siguiente, vamos a cerrar la vista previa, la número 10, viene a ser con relación a lo que es, en cambio, la registro de la hora. Voy a colocar ahora, pregunta número 11. Ingrese o seleccione, ingrese la hora de la encuesta. A pesar que este dato va a ser registrado automáticamente a través del Internet. Sí, va a ser registrado a través del Internet, pero podemos pedir que registre la hora por alguna situación, ¿no? Por algún trabajo específico. Mire, yo le puse la palabra hora clave y automáticamente el formulario me asignó el tipo de pregunta ahora. ¿Sí? Más rápido todavía para crear estas encuestas. Nos vamos a la vista previa. Y en la vista previa vamos con la última pregunta. Ingrese la hora, ¿sí? Puedo escribir ahí un clic, ¿sí? Y voy a colocar que son las 20 horas con 45 minutos, ¿ya? Y una vez que he llenado todo el formulario, ahora sí, el usuario tendrá la potestad de hacer clic en enviar. Mire, yo hago clic en enviar y no tengo ningún tipo de restricción porque me dice, mire, se ha registrado su respuesta porque todas han sido contestadas. Y ahora me dice enviar otra respuesta. Yo puedo dejarle habilitado para que la misma persona u otra persona pueda nuevamente cargar el formulario y empezar a escribir las respuestas, ¿no? Y recuerden que esto sería en caso de una encuesta. Ya hice las preguntas a un usuario, ahora me voy simplemente a otra persona y vuelvo a preguntarle los mismos datos, ¿no? En este caso, no voy a contestar la primera. Voy a contestar todas, menos voy a contestar la primera. Provincia a la que pertenece, Pichincha. Evalúa uno de sus candidatos, voy a poner regulares.
Ya, acá seleccione la parroquia, voy a elegir la primera. Vamos a ponerle un número 4. Mire, voy contestando este momento de manera aleatoria, ¿sí? Y aquí vamos a ponerles la primera y la última a todos, a excepción del primero. La fecha de nacimiento, vamos a ponerle fecha, 24, 12, bueno, 2 del 2000. Y la hora voy a poner que son las 5 de la mañana con 15 minutos. Supuestamente esa es la hora de este formulario y le hago clic en enviar. Y mire, automáticamente no me dejó con tanta facilidad como la otra porque me está diciendo que hay una pregunta que es obligatoria y que se refiere a esta pregunta en concreto. Sí, aquí me está diciendo es obligatoria y que si yo no le lleno no voy a poder continuar, no voy a poder finalizar, voy a poner el 65 en adelante y ahora sí me voy otra vez al final, ya no debo contestar todo, sino solo lo que me faltó. Y ahora sí, el envío ha sido exitoso. ¿Ya? Se ha registrado tu respuesta y podría volver a repetir el proceso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿dónde están las respuestas? Y podemos observar aquí con bastante claridad, aquí me dice dos respuestas, ¿sí? La primera que estuve llenando con ustedes y la segunda que rápidamente había registrado contestando prácticamente de manera aleatoria, ¿no? Aquí es donde yo voy a poder ver las respuestas. Por lo tanto, tengo tres apartados en esta pantalla. La primera es en donde yo voy a crear las preguntas. La segunda es en donde yo voy a observar las respuestas de esas preguntas. Y la tercera, en cambio, es en donde yo voy a configurar, voy a especificar cómo quiero que funcione mi formulario, haciendo algunas restricciones, haciendo algunos cambios. Entonces eso vamos a verlo yo creo que ya la próxima clase, ¿no? Vamos a ver las respuestas, que es lo que nos interesa. Mire, y aquí tengo ya las respuestas de igual manera dividido en tres partes. Yo puedo ver las respuestas resumidas, puedo ver las respuestas por cada una de las preguntas o también puedo ver las respuestas tal cual como observó el usuario que estuvo contestando, es decir, formularios completos de manera individual. Vamos a ver con el resumen. En el resumen dice, mire, la primera pregunta hay dos respuestas. Y por los colores nos podemos dar cuenta, mire, aquí los colores van correspondiendo, ¿no? El 50% pertenece a este grupo de personas y el segundo corresponde a los de 40 a 65, por ejemplo, ¿no? Y el primero de 65 en adelante. A ver, no, estoy interpretando mal los colores. Los colores tenemos aquí, el primero 65 en adelante y el otro era de 18 hasta 25, ese era el rango de las edades, ¿no? Bien, ahora vamos a ver. Luego dice, seleccione si votará por nuevos candidatos, ¿sí? Nuevos candidatos dice que solamente uno va a votar por nuevos candidatos, mientras que otro sí va a votar por candidatos para la reelección, ¿sí? Acá tenemos otro, verdadero o falso, mire, todos han contestado falso, ahí tenemos el 100% de personas han contestado falso, usted coloca el puntero del mouse, ahí me da las respuestas. Las respuestas a las que pertenece, mire, Chimborazo Pichincha se va haciendo un listado de todas las provincias que yo he generado. Evalúe a cada uno de los candidatos. Aquí está, mire, la respuesta del uno y la respuesta de la otra persona, ¿no? Luego tenemos por acá las parroquias, mire, 50%, unos pertenecen a Velasco y otros pertenecen a Lizarzaburu. Y claro, estos porcentajes van cambiando en función a cada uno que vaya registrando la información. La campaña actual es realizada con honestidad. Una persona ha contestado que el número 1 era muy bajo y el número 2 era moderadamente alto, ¿no? Mire, ha leído el plan de gobierno de las listas. Mire, de la lista número 1 tenemos simplemente de seguridad y educación, de la lista 2 económica e internacional, de la lista 3 solo seguridad, lo que habíamos visto en las respuestas marcadas. Y la diferencia, mire, cuando le permití que seleccionen varias respuestas a la vez, de cada una de ellas se va a mostrar una tabla o una barra en particular. Y finalmente tenemos las fechas y tenemos también las horas registradas. Aquí tenemos un resumen de todas las respuestas. Si yo tuviese 1000 encuestados, aquí se plasmarían las respuestas de las 1000 personas. Pero vamos a suponer ahora que usted necesita ir por pregunta. Una por una vamos a ir viendo las preguntas, ¿no? Dice, selecciona el rango de su edad. Una persona seleccionado de 18 a 25 y otra seleccionado de 65 en adelante. Esa fue la pregunta número 1. Aquí está el número de la pregunta, ¿no? Vamos a siguiente, con esta flechita. Vamos a la pregunta número 2 y en la pregunta número 2 dice, seleccione si votará por nuevos candidatos. Unos han seleccionado nuevos candidatos y candidatos a la reelección y otros seleccionó solamente candidatos a la reelección. Es decir, aquí estoy analizando pregunta por pregunta tal cual como fue contestado por cada uno de las personas, ¿no? Vamos a la pregunta número 4. Escriba la provincia a la que pertenece. Mire, uno contestó Pichincha, otro contestó Chimborazo. Si tuviera 1000 respuestas, hacia abajo estarían las 1000 contestaciones que dio esa persona.
Y así seguimos explorando cada uno de las respuestas que dieron las personas. Mira, aquí tengo muy baja honestidad, honestidad moderada, digamos, ¿no? Y muy baja honestidad, tal como fueron dando sus respuestas. Pasémonos ahora a la ficha individual. En la ficha individual es tal cual como vio el usuario el formulario y cómo registró sus respuestas. Miren, es tal cual, el mismo formulario que vimos antes, solo que estoy observando las respuestas específicas que seleccionó el usuario y con ello podemos comprobar, podemos verificar que si él dice, no, yo no contesté, que soy de Chimborazo. Nosotros ingresamos al formulario si es que de pronto fuera ese el caso, ¿no? Que no va a ser en una encuesta anónima y podemos aquí verificar, esta fue la respuesta que usted dio, aquí se encuentra registrado. ¿Sí? Los formularios normalmente también se pueden utilizar para medir los niveles de calidad de atención de una persona. Es decir, en una empresa quiere evaluar a mi personal, yo puedo agregar aquí algunas personas y le puedo decir, por ejemplo, escriba, y ahí sí tiene que identificarse, ¿no? Nombre, apellido, la función que cumple. Y le puedo decir, por ejemplo, indique cuántos días a la semana hizo trabajo fuera de la empresa, por ejemplo. Y él colocó aquí los días lunes y martes. Y él quería solamente poner el día lunes. Y dice, no, el martes yo no puse. Regresamos al formulario y le digo, mire, aquí está la respuesta que usted escribió. Entonces, de esa manera la información es muy fidedigna, ¿no? Ahora, finalmente, si nosotros necesitamos esto que esté recopilado en un solo sitio, porque aquí tenemos en varios lugares, sí, bueno, usted podría simplemente aquí copiar y pegar, ¿no? Los textos que tenemos aquí, las preguntas para, por ejemplo, presentarlos dentro de una tesis, dentro de una monografía, especialmente lo que son los resúmenes, ¿no? Lo único que tendrá que hacer es marcar la pregunta, ¿sí? Con los ítems que usted considere necesarios. Por ejemplo, hasta ahí hago un control C, luego me voy a ir a Word, y en Word, por ejemplo, o en PowerPoint, o donde usted necesite publicar esta información, pega la información y ya está disponible, ya está tabulada la información. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos al utilizar esta herramienta de Forms. Cabe indicar que Forms no es exclusivamente una herramienta de Google. Hay una también que se llama Formularios y que se encuentra también en la herramienta de Office 365, ¿sí? Usted también puede hacer el mismo uso tal cual como lo estamos haciendo en este momento, con una pequeña o una ligera variación. Control C, Control V, a ver, y aquí podemos pasar la información. Vamos a ver, copiar, lo que le marqué mal. Vamos de nuevo. Marquemos, seleccione su respuesta, su edad. Control C, Control V, ahí están, dos respuestas. Y la tabla, vamos a ver, copiamos, aquí tenemos el botón copiar, directamente el gráfico, Control V. Y ahí está, mire, copiado sin necesidad de estar pasando tanto tiempo. Simplemente utilicé este botoncito copiar que tengo en la parte superior, en la parte lateral del lado derecho, aquí mire copiar, y se clic en copiar, y cuando pego se transmite la información tal cual como teníamos ahí en pantalla. Más fácil y más rápido que esto realmente no lo podemos hacer ya a través del computador. Antes las tabulaciones se hacían de manera manual, habían errores y era todo un drama. Ahora, para cerrar, les decía, vamos a ver cómo puedo pasar esta información a una hoja de cálculo, a un Excel, por ejemplo, ¿no? Hacemos un clic aquí en una hoja de cálculo y me dice, quiere crear una hoja de cálculo con este nombre que va a contener las respuestas y aquí me da la opción de seleccionar una hoja de cálculo con la cual yo quiera trabajar, con la que yo quiera que se vaya a guardar la información, ¿no? Cualquiera de las dos opciones podríamos nosotros seleccionar. En este caso, vamos a indicarle que, por ejemplo, a ver, vamos a seleccionarle a crear una hoja de cálculo y le mandamos a crear de manera directa. Se está abriendo otra pestaña automáticamente. Esta pestaña se está abriendo en hojas de cálculo que pertenece a Google, ¿sí? Y aquí tenemos todas las respuestas en una tabla similar a la de Excel, que yo puedo revisarla en línea, ¿sí? Tal cual cada una de las respuestas. ¿Se acuerda que yo le dije? Aquí se va registrando la hora que el usuario decide colocar, pero acá adelante usted puede ver la fecha y hora real en la que fue contestado. Así que el usuario puede contestar en fecha y hora una cosa, ¿sí? Y acá es donde se va a marcar el tiempo exacto en donde ha sido registrada esta información. Bueno, ahora queremos hacerle más fácil todavía. Voy a la opción de descargar y le voy a grabar como un archivo de Excel. Al hacer la descarga, si usted observa en pantalla, tenemos en la parte inferior justamente un formulario. Al hacer clic, se va a abrir Microsoft Excel, es decir, esta hoja de cálculo tiene compatibilidad para que los archivos puedan ser migrados fácilmente al Excel sin ningún tipo de problema. Y si usted quiere trabajar en el programa de escritorio, lo puede hacer. Simplemente
descargando la hoja de Excel y ahora puede, mire, empezar a trabajar aquí mismo y darle la tabulación, el formato, lo que usted desee a esta hoja para que pueda ser más accesible a las necesidades de su tabulación de información. Tenemos lo mismo que teníamos en línea, pero ya se encuentra grabado en mi computador. No sé si existe alguna pregunta de parte de ustedes, por favor. Bueno, entonces pasamos directamente ya a la tarea, a la actividad que tiene que desarrollar. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en la tarea, en la actividad? Dice, usted va a crear una encuesta sobre cualquier tema con 10 preguntas. Se sugiere que cada pregunta tenga un diferente tipo de pregunta, ¿no? Hemos utilizado, mire, respuesta corta, párrafo, la de selección, lista desplegable. Tiene que ser 10 preguntas de manera distinta. Y el formulario va a compartirme al WhatsApp del docente. Si usted va a enviarme directamente a mi WhatsApp. Ya voy a actualizar la fecha. Estamos enviando el trabajo el 5 de agosto. De igual manera tiene usted 15 días para realizar el trabajo, es decir, hasta el 19 de agosto podrá usted enviar este trabajo. De esa manera usted cumpliría con la creación de este formulario. Hoy simplemente lo estamos haciendo de manera muy sencilla, muy fácil, muy básica. ¿Sí? Ya la próxima clase vamos a ver cómo podemos mejorar, cómo podemos personalizar estas preguntas para que se vean mucho mejor, ¿no? Porque si usted observa, tenemos fondo blanco, letras negras, algo azules, entonces no está bien elaborado, vamos a mejorar la presentación, pero eso lo hacemos la próxima clase. ¿Preguntas de parte de ustedes, por favor, antes de finalizar las actividades? De mi Bueno, parte, ninguna. entonces de esta manera me despido de cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor para este fin de semana y para que empiecen, por favor, a desarrollar esta actividad. Por cuestiones de tiempo, quedará pendiente la actividad de inteligencia artificial para revisarla la próxima semana. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego de mi parte.